Hola, ¿cómo estás? Bienvenido en esta semana 34. Soy Emanuel, estás en Auvernia y su red de distribuidores autorizados en Online Virtual Education. Agradezco tu presencia, tu confianza y tu lealtad. Estamos conectados en vivo y a color para trabajar contigo hoy con un ponente amigo cirujano plástico, un tema muy novedoso, un tema jamás abordado aquí en ese foro, que es justamente un tema que te ata a ti, complicaciones de cirugía estética facial y cómo la resuelves con microcirugía, pero no nada más. Así que está con nosotros el doctor Alexander Cárdenas Mejía, que ahorita presento, lo conocen y reconocen muchos por su trayectoria desde el Hospital Gea González, gran microcirujano, ponente en muchos foros nacionales e internacionales, pero un pensamiento antes que nada a los residentes, Alex, de tu institución, del GEA y de muchos otros lados que están todavía en área COVID o que no salieron nunca o que regresaron por las condiciones de la pandemia. Así que un reconocimiento y un tributo al personal médico y no médico en hospitales de COVID y en todos los que en la priva también atienden pacientes COVID o pacientes post-COVID que necesitan por el componente vascular muchísima ayuda en el post, en la recuperación. Así que un reconocimiento para ellos y sobre todo un agradecimiento por seguir con esa labor muy bonita de entrañablemente trabajar con nosotros los pacientes que somos cuando lo necesitamos. Así que sin más esperar, quiero dar y agradecer a justamente Alex Cárdenas por ese tema. ¿De dónde viene Alex Cárdenas? Lo vimos en el GEA González, pero su trayectoria ha sido muy grande hasta hoy en el Hospital Médica Sur, como lo saben varios de ustedes. Es microcirujano, cirujano plástico, certificado por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y el Consejo, obviamente. Trabajó y estudió muchísimo tiempo después de egresar del GEA González como adscrito en el mismo hospital en la Clínica de Parálisis Facial y Nervio Periférico, hasta la fecha, donde sigue es profesor titular de un curso de alta especialidad en la misma subespecialidad de parálisis facial y nervio periférico de la UNAM, y ha sido reconocido no solamente con premios de investigadores GEA, PUIS, pero también del programa de investigación en salud de la UNAM en 2018, pero también el prestigiado premio de académico doctor Manuel J. Castillejos de la Academia Mexicana de Cirugía en 2017. Así que de México para el mundo, lo mejor de la cirugía plástica, muy especializada en un tema que tú, doctora, aunque no sea lo que ves todos los días, seguramente lo has escuchado, visto o presenciado como práctico de la medicina, las famosas complicaciones en la cirugía estética facial, tan compleja desde sus componentes anatómicos, vasculares y nerviosos, que necesitamos regresar también a quien mejor lo trabaja diario desde un lado quirúrgico en su abordaje. Así que Alex Cárdenas, contigo, aquí conmigo, es un placer tenerte en vivo y a color, siendo las 17:04. Un agradecimiento estar en ese programa en la semana 34, webinar 112. Alex, ese maratón sigue gracias a ti. Te lo bendecemos, la verdad, por estar con nosotros. Gracias, Alex. Gracias a ti, Emanuel, por la invitación. Gracias a Carlos también pues por la coordinación del evento y ayudarme con las pruebas también para la óptima realización de esta plática, de esta charla. Voy a compartir la pantalla. No sé si ya ven ahí mi pantalla. Perfectamente bien, ya estás en el podio. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy voy a hablar, pues algo que como cirujanos plásticos no queremos. Evidentemente nadie queremos tener complicaciones, particularmente cuando estamos ante una cirugía o un paciente que se somete a un procedimiento estético. Un poco la idea de esta charla es abordar un poco la forma cómo resolver estas complicaciones desde el punto de vista microquirúrgico técnico, pero quiero hablar un poco al principio particularmente sobre algunos conceptos que bueno, revisé para dar esta charla y por otro lado tal vez la experiencia me ha permitido a lo mejor tener para poder manejar un paciente que está insatisfecho o que tiene un resultado tal vez no adecuado. Entonces, todos nosotros sabemos que, bueno,
después de revisar la literatura, evidentemente hay complicaciones en cualquier cirugía, pero particularmente cuando hablamos de cirugía estética facial o cuando hablamos de un procedimiento estético, sea cual sea, evidentemente, pues cuando nos topamos con un seroma, bueno, cuando tenemos un hematoma, una infección, cuando tenemos algún problema sistémico como una trombosis venosa o una perforación por una liposucción a nivel de órganos abdominales, o bien cuando tenemos problemas de cicatrización en los pacientes, pues es justamente cuando empezamos a entrar a un terreno que ninguno de nosotros queremos estar. Evidentemente, digo, cuando hablamos de las complicaciones que se pueden resolver con microcirugía, pues podemos a lo mejor englobarlas en estas tres áreas, básicamente. Un sangrado que podemos a lo mejor inhibir o cohibir, ya sea con una reparación vascular, o una lesión nerviosa que eventualmente pues, se puede también reconstruir o reparar mediante técnicas microquirúrgicas. Pero sin duda todas las complicaciones adicionales forman parte también de esos problemas y que muchas veces son difíciles de manejar, son difíciles de resolver. Algunas de ellas incluso podemos no terminar de resolver o penosamente pues puede terminar un paciente con una digamos, con la mortalidad o muriendo, ¿no? Que sería, digamos, el peor escenario para un médico. Evidentemente, la incidencia de las complicaciones pues ha ido en aumento y muy de la mano de los procedimientos estéticos, es decir, cada vez es más frecuente los procedimientos estéticos, pues para cualquier área, para cara, para mama, para contorno corporal, etcétera, y eso ha ido muy de la mano también del incremento en las complicaciones relacionadas. Probablemente de todas estas, las lesiones nerviosas sean en muchas ocasiones una complicación inevitable, y cuando hablamos particularmente, por ejemplo, de una ritidectomía que muchas veces se cortan o se tienen que cortar terminales nerviosas sensitivas, pues evidentemente eso genera una alteración en la sensibilidad facial. Cuando hablamos de una lipectomía, por ejemplo, también hablamos de tener que seccionar terminales nerviosas, es obligado tener ese tipo de cortes o de lesiones, pues para poder obtener el resultado estético que se busca. Entonces, no siempre esas lesiones evidentemente son no deseadas o evitadas o prevenidas, muchas veces son necesarias. ¿Por qué tenemos complicaciones? ¿Por qué se tienen en la mayoría de los problemas o en la mayoría de los pacientes? ¿Por qué tenemos, desde mi punto de vista, cuál es la base de un resultado no satisfactorio en un paciente? Probablemente el más importante tenga que ver con la experiencia del cirujano, es decir, es difícil que probablemente a un doctor Abel de la Peña, a un doctor Raúl López Infante, que tienen toda la experiencia del mundo, pueda tener a lo mejor una complicación o un resultado tal vez no satisfactorio. En la mayoría de estos cirujanos, a lo mejor que tienen ya toda la experiencia, toda una trayectoria, evidentemente va muy de la mano de esa experiencia. El doctor Marx decía que se necesitan probablemente 6 meses para aprender una técnica quirúrgica. Se necesita probablemente 2 o 3 años para aprender las indicaciones de esa técnica quirúrgica, pero se necesitan por lo menos 20 o 30 años para saber cuándo no operar un paciente. Y es justamente de lo que queremos, de lo que muchos de nosotros, adolecemos, de esa falta de experiencia que, pues, evidentemente con el paso del tiempo, esa falta de experiencia se cura. La otra causa, sin duda, tiene que ver con pues, prometer más y obtener menos, ¿no? Evidentemente, si el paciente nos pide que, bueno, después de la cirugía de la nariz o de la cirugía de contorno va a quedar con una talla 4, obviamente va a arreglar prácticamente su vida, no va ya a tener, bueno, va a tener obviamente, pues, va a arreglar su vida sentimental, etcétera. Evidentemente todo eso es prometer más y al momento de enfrentar la realidad o de tener un resultado y darse cuenta que la realidad es diferente, evidentemente en ese momento es cuando pues podemos enfrentar justamente esos resultados insatisfactorios de parte de los pacientes y traer como consecuencia pues demandas o problemas obviamente con este tipo de pacientes.
Evidentemente es muy importante en este sentido, además de una óptima comunicación, brindar a los pacientes metas realistas. Yo creo que todos nosotros tratamos de apegarnos a esa realidad, pero muchas veces esa falta de comunicación, esa falta de empatía o de tal vez de sensibilidad, de no saber entender o escuchar exactamente lo que el paciente quiere, es lo que nos hace movernos hacia prometer más y obtener menos, ¿no? Por otro lado, evidentemente la otra parte o la otra fuente de pesadillas en el cirujano plástico, desde mi punto de vista, tiene que ver con dos cosas. Uno es evidentemente cosas que no están bajo nuestro control, que tiene que ver con la cicatrización del paciente, y en segundo lugar, tiene que ver también con pacientes que ya fueron sometidos a por lo menos 1, 2 o 3 procedimientos, es decir, procedimientos previos en la misma zona quirúrgica. El paciente viene buscando probablemente una solución mágica a un problema, y es ahí justamente donde podemos entrar en conflicto y en resultados no satisfactorios. ¿Cómo evitarlos? O sea, bueno, pues desde mi punto de vista es muy importante la comunicación, seleccionar muy bien a los pacientes, buscar los antecedentes, particularmente que tienen que ver con problemas en la cicatrización o con un aumento en la potencial, en complicaciones, como puede ser pues, pacientes fumadores, pacientes que tienen diabetes, hipertensión, alguna comorbilidad, el uso de fármacos como antiagregantes, que evidentemente puede hacer que el paciente sangre más durante el procedimiento, o bien, pues evidentemente la búsqueda también de muchos procedimientos previos en la búsqueda de una solución milagrosa para el problema, nos puede levantar o parar las antenas de que son pacientes a lo mejor insatisfechos, tal vez con algún síndrome dismórfico, tal vez con alguna situación que tenemos psiquiátrica, que tenemos que estar muy atentos para evitar justamente conflictuarnos con ellos. Existen, desde mi punto de vista también, bueno, causales que tienen que ver con el médico, ¿no? Bueno, por un lado con el médico, por otro lado también con el paciente, pero que al final podemos tal vez englobarlo de acuerdo a este artículo que revisé del doctor Chatham, justamente sobre 4 grandes grupos que tienen que ver con las causas de resultados adversos. El primer grupo tiene que ver con un juicio quirúrgico inapropiado que va muy de la mano de la falta de experiencia que ya decíamos. El segundo grupo de una técnica quirúrgica inapropiada que sin duda, pues bueno, tiene que ver también tal vez con una falta de experiencia, pero por otro lado, tal vez con una falta de actualización, tal vez de no tener una adecuada visión del problema del paciente y la utilización obviamente de una técnica quirúrgica que puede ser subóptima. Y del lado del paciente, evidentemente, tenemos pues, la recuperación inapropiada que puede tener relación tal vez con el uso de fármacos, que el paciente tal vez no se cuida, que está haciendo ejercicio prácticamente después de una operación, etcétera, o bien que tiene que ver también con el tema de las expectativas que ya decíamos hace un momento. ¿Cómo podemos evitar esos resultados? Bueno, cuando hablamos del juicio quirúrgico inapropiado, pues bueno, evidentemente es difícil, a lo mejor desde el punto de vista quirúrgico, poder regresar el tiempo, pero evidentemente el entrenamiento quirúrgico sólido es un factor muy importante, ya sea en la residencia o bien pues con algún curso o un diplomado adicional que nos permita reforzar ese conocimiento y aplicar de manera adecuada ese juicio quirúrgico óptimo. La técnica quirúrgica inapropiada, pues bueno, tiene que ver también, ya les decía, con un problema de falta de educación médica continua, de no tal vez estar actualizado en tema de literatura, saber incluso quién nos puede ayudar en un problema, con un problema específico y quién no. Pedir ayuda evidentemente no es malo, pero sí hay que saber a quién y evidentemente esto nos puede ayudar a tener un resultado adecuado bajo la tutela o bajo la ayuda de pues, alguien de confianza y alguien con la experiencia para esto. Una recuperación inapropiada, bueno, evidentemente va muy de la mano de la selección correcta del paciente, la ejecución de una buena técnica quirúrgica y los cuidados posoperatorios que también tienen que ser óptimos, tanto de parte del paciente como de parte del médico. Y finalmente las expectativas inapropiadas que tienen que ver con
pues una mala comunicación con el paciente, tal vez el no tener un adecuado consentimiento informado, y probablemente algo que es muy importante es, cuando sea posible, brindarle al paciente una imagen realista preoperatoria, resaltando sobre todo pues asimetrías cuando existan, diferencias entre un lado y otro, hablar muy claro sobre los resultados o los objetivos que se pueden lograr con la técnica quirúrgica planteada, etcétera. Todo eso sin duda puede evitar falsas expectativas y problemas subsecuentes. Por el lado del médico, digo, evidentemente, y creo que esto todos lo tenemos, a mí me gustaría resaltar solamente 2 puntos. ¿Cómo prevenimos, desde mi punto de vista, lo que tal vez lo más grave, que puede ser una lesión vascular, una lesión nerviosa? Evidentemente, bueno, pues conociendo de manera adecuada la anatomía, utilizando de manera correcta pues electrocauterio, la mayor cantidad de lesiones que llegan al consultorio, particularmente referidos después de una ritidectomía, son secundarios al uso excesivo de electrocauterio por un sangrado. Normalmente un sangrado obviamente inadvertido por un corte, un tijeretazo a lo mejor a ciegas, y que pues evidentemente eso hace que pues, como cirujanos pues tenemos que buscar la manera de cohibir ese sangrado, y utilizar el cauterio en alta potencia puede generar un daño por transmisión de calor a las ramas nerviosas. Entonces ese es probablemente uno de los aspectos que a mí me gustaría enfatizar más. Sí se pueden prevenir este tipo de complicaciones utilizando evidentemente desde mi punto de vista un bipolar, por ejemplo. El bipolar tiene un margen de seguridad desde el punto de vista de quemar, de cauterizar un vaso. La transmisión de calor es mucho menor, hace menos daño, el daño que se tiene es mucho más focal, más localizado, y entonces, además es más efectivo. Aprendiendo a utilizar muy bien una pinza bipolar, es posible realmente cohibir el sangrado, de cualquier tipo de sangrado, con muy buenos resultados y con muy poco daño en los tejidos aledaños, que eso sin duda se traducirá en menos inflamación y por otro lado también en menos problemas de secuelas, a lo mejor nerviosas. Los cortes ciegos, pues a veces son necesarios. Evidentemente, pues cuando exista la posibilidad de hacer un corte bajo visión directa, utilizando en la medida de la posible electrocauterio con punta de colorado en baja potencia, evidentemente eso es mucho mejor. Evitar puntos hemostáticos de pánico, eso también es algo que he platicado con algunos cirujanos. Cuando empieza a sangrar el paciente, no se logra cohibir el sangrado con el cauterio, empezamos a dar puntos, pues muchas veces puntos de Albert, como dicen literalmente y de manera grotesca, y ahí es donde podemos generar más daño que el tema de la complicación misma. Entonces, es muy importante evitar ese tipo de puntos para poder no generar un daño adicional. Y otro aspecto que probablemente también es muy importante es, una vez que se tiene una lesión por el uso del cauterio, después de una ritidectomía, evitemos en la medida de lo posible mandar al paciente con un rehabilitador cualquiera. Los rehabilitadores convencionales normalmente meten electricidad a la cara y esa estimulación eléctrica excesiva genera sincinesias, genera inervación aberrante y genera de manera secundaria problemas de esa complicación que el paciente no tiene y que además es muy difícil quitarle después al paciente. Entonces, este tipo de complicaciones evidentemente es muy importante evitarlas, evitar esa estimulación eléctrica subsecuente, excesiva. No confíen tanto en el rehabilitador, a menos que ustedes tengan posibilidad de hablar con él y pedirle expresamente lo que se necesita para lograr justamente un objetivo claro en el paciente, lo que se está buscando. Cuando se tienen las complicaciones, bueno, evidentemente pues lo más importante es pegarse al paciente, es cuidar del paciente. La prevención siempre sin duda es lo mejor. Siempre vale la pena hablar con los pacientes antes de la operación de la posibilidad de revisiones, ejecutar o repasar técnicamente
la técnica quirúrgica 2 veces o 3 veces, las veces que sea necesario, antes de cualquier procedimiento. Ese exceso de confianza muchas veces es lo que nos mete en líos. Bueno, yo ya me la sé, ya he hecho 1000 ritis, 1000 cirugías de esto, del otro, y muchas veces es ahí, cuando estamos en ese pico de confianza, donde viene la complicación y donde vienen los problemas. Entonces, no nos confiemos, o sea, tratemos siempre de mantener esa misma rutina de cuidado, de protección, de metodología para realizar un procedimiento quirúrgico. Reconocer rápidamente una complicación es muy importante, porque eso nos va a permitir derivar al paciente con el experto, con el rehabilitador. Habla evidentemente de humildad ante el paciente, no necesariamente el hecho de estarlo pastoreando o meterlo a un centro de rehabilitación, eventualmente, como ya les decía, puede generar otro tipo de complicaciones, y al rato pues es una bola de nieve que va creciendo y que más tarde lo que era una complicación tal vez pequeña se convierte en una complicación mucho más grande, aunado a todos los problemas que pueden estar presentes en el paciente desde el punto de vista emocional y físico. Es muy importante para nosotros como cirujanos no abandonar al paciente. El paciente siempre tiene que estar o sentirse acompañado tanto emocional como físicamente, particularmente cuando tenemos esos resultados desfavorables, hablar con ellos con frecuencia, escucharlos activamente, tratar de ponernos en sus zapatos. Eso finalmente, pues digo, he tenido también muchos pacientes a lo mejor que han tenido excelentes médicos que los han acompañado a consulta, o que incluso a pesar de la complicación que puede ser la peor, el paciente nunca habla mal del médico, o sea, nunca pierde esa buena sensibilidad o buena empatía con el médico, y eso finalmente se traduce en que el paciente pues, va a estar contento, va a creer en su médico, independientemente si lo derivan o no lo derivan. Los pacientes con las expectativas también es muy importante, y volvemos al punto, la selección del paciente, buscar muy bien o tratar de entender muy bien cuáles son las expectativas. Los que tienen las expectativas más aterrizadas, sin duda, son los que tienen los mejores resultados. El éxito de cualquier procedimiento quirúrgico, pero particularmente de la cirugía plástica, es la selección de los pacientes. Esa es la base del éxito de un cirujano plástico exitoso. Una evaluación adecuada, evidentemente, ya les decía, antecedentes, lista de medicamentos, no solamente los medicamentos de patente, sino también los de herbolaria, que muchas veces tienen, digamos, alteraciones en la coagulación, etcétera. El consumo de alcohol, de tabaco, la evaluación de los tejidos es muy importante. Les mencionaba la documentación de asimetrías y la documentación fotográfica en cada uno de los procedimientos que realicen. Digamos, algunos de los fármacos que pueden alterar la coagulación. No sé si, bueno, yo honestamente no sabía, por ejemplo, que algunos medicamentos como la vainilla, por ejemplo, o la bromelina, o el ginseng, la equinacia, etcétera, son medicamentos que pueden, desde el punto de vista que son herbales, que no son realmente de patente, pueden generar que la sangre sea mucho menos viscosa y tenga una menor antiagregación plaquetaria. Entonces es importante documentar en el expediente no solo el consumo de pues, bueno, los COX-2, que sabemos todos que pueden alterar esto, y de anticoagulantes, sino también de algunos medicamentos herbolarios. En la medida de lo posible, pues siempre vale la pena hacer alguna hoja de evaluación de riesgos del paciente, que tiene que ver pues, con la edad, que tiene que ver con el tipo de cirugía que se está planeando, problemas sistémicos como la obesidad, problemas obviamente sistémicos como problemas del corazón, sepsis, etcétera, entre otras cosas. Son algunos de los aspectos que evalúa este factor de riesgo de Caprini, y que sin duda esto pues, nos permite pues, tener un poquito más, tal vez no diferir o cancelar el procedimiento, pero sí tener un poquito más precauciones con este tipo de pacientes, no solamente nosotros como cirujanos, sino también de todo el equipo quirúrgico, particularmente los anestesiólogos. ¿Cómo manejamos un paciente que ya
bueno, el paciente insatisfecho, que al final del día, y con esto quiero, digamos, terminar esta primera parte de la charla. Evidentemente, ya les decía, lo más importante es conocer motivaciones, expectativas del paciente antes de la operación, pero bueno, si el paciente llegó al punto de ya realizar el procedimiento, evidentemente es muy importante tratar de conocer o de entender el tipo de personalidad que puede predisponer a una mala o un resultado insatisfecho, no satisfactorio posoperatoriamente, que puede ser pues, desde el paciente muy exigente, perfeccionista, o el paciente deprimido que estaba buscando la solución a todos sus problemas con un procedimiento quirúrgico, o bien esos pacientes con trastornos dismórficos. Para todos ellos, en realidad, y la solución, de acuerdo a todo lo que revisé, en realidad es una buena comunicación. O sea, la comunicación con el paciente, el apego con el paciente es finalmente la mejor solución a un paciente insatisfecho. Y es probablemente el mensaje que yo quiero dejarles esta tarde, justamente cuando pues, tengan un paciente como este. Bueno, yo lo he tenido y esto me ha funcionado a mí. La segunda parte de la charla, bueno, lo voy a enfocar un poco más ya a mi área específicamente, que es la parte de microcirugía, cómo se resuelven problemas específicos, cirugía facial, pero también voy a hablar un poco de cirugía de mama, de contorno, etcétera. En cirugía facial, evidentemente, hay pues muchos mecanismos como podemos lastimar, y estoy hablando específicamente de un nervio, aunque en ocasiones podemos lastimar también vasos. Una de ellas es sin duda la tracción indirecta, el uso de retractores, evidentemente las lesiones mecánicas directas como lesiones térmicas por electrocauterio, que es de lo más frecuente. Es muy difícil y muy raro. En todo lo que llevo yo de práctica quirúrgica, no me ha tocado, bueno, he tenido un solo caso que hubo un corte advertido del nervio, específicamente con el bisturí al momento de hacer una ritidectomía, y que ameritó un tratamiento inmediato. Afortunadamente al paciente le fue muy bien, pero lo más común en realidad son lesiones inadvertidas. Puede haber atrapamientos, compresiones también, es otra causal también de la lesión, ya sea por sutura, que es lo que les decía, las suturas muchas veces cuando nos apanicamos, entonces en ese momento empezamos a dar puntos sin saber muchas veces lo que hay abajo, y eso genera o puede generar evidentemente pues una compresión, o bien cicatriz, fibrosis, que puede generar un atrapamiento también en el nervio, que eso también es importante entenderlo. Las lesiones nerviosas pueden, digamos, ser en nervios motores y nervios sensitivos. Cuando hablamos de una lesión motora reversible, que básicamente lo que queremos decir es que el paciente tiene debilidad, hablamos de una paresia. Una paresia quiere decir una debilidad de la musculatura y que tiene que ver con una alteración en la función motora. Cuando hablamos de una alteración de este tipo en un nervio sensitivo, hablamos de una disestesia. Generalmente el paciente lo refiere, pues a lo mejor como hormigueo, lo refiere tal vez como piquetes, como sensación de espinas o sensación de quemazón. Muchas veces esas son disestesias. Una lesión más severa tiene que ver evidentemente con una parálisis, es decir, no hay debilidad, ahí no hay cero movimiento, eso se llama parálisis. Y del lado sensitivo tenemos anestesia, el paciente no siente en esa zona. Y por otro lado, una inervación aberrante, una alteración en la movilidad, evidentemente, o movilidad anormal en la cara, se llaman sincinesias, son movimientos anormales, los tics que normalmente se producen cuando hay una rehabilitación no óptima, particularmente cuando se pone mucha estimulación eléctrica en la cara en ese proceso de recuperación. Y del lado sensitivo, evidentemente, hablamos de dolor crónico. Esos son los diversos puntos o diversas alteraciones que pueden generarse en el nervio. Sé que ya, pues bueno, en el 94 habló de las zonas de riesgo. Sabemos todos que, bueno, el nervio que más se lastima es el gran auricular, seguido de la rama frontal y tercero por la rama mandibular. Hablando específicamente de la rama frontal, bueno, pues ya sea por ritidectomía coronal o bien por riti endoscópica, no es tan frecuente, hablamos de un 2%.
y normalmente son reversibles en la mayoría de las ocasiones. Cuando hablamos de lesiones en la rama cervical, estamos hablando también de un déficit de un 3%. Cuando se presenta es un típico, la falta de movilidad normalmente en el labio inferior, es algo muy característico en este tipo de pacientes. Normalmente es muy molesto, es muy incómodo para el paciente y es motivo muchas veces de inconformidad o de insatisfacción. Pero bueno, no solamente la RITI de cuello se puede dar, también cuando hacemos liposucción de cuello podemos generar, e incluso es hasta un poco más frecuente con la lipo, tener un daño o una casuística un poquito mayor de este tipo de lesiones. Cuando hablamos de cirugía mamaria, pues hablamos también de diversas cirugías que pueden generar alteraciones en los nervios. En el aumento mamario, pues tenemos alteraciones en la sensibilidad del CAP. En la mastopexia, pues también podemos tener problemas con la insensibilidad del CAP. Y en la reducción mamaria, particularmente, pues la insensibilidad. Pero probablemente la alteración o el problema más temida, particularmente cuando colocamos implantes, es el dolor crónico. El dolor crónico que normalmente es en el cuadrante externo, en los cuadrantes externo, superior e inferior. En base a este estudio, por ejemplo, el nervio más afectado sin duda fue el nervio, los intercostales laterales, hasta en el 79% de los pacientes, y que muchas veces es motivo de una consulta o de varias consultas y de tratamientos quirúrgicos adicionales para quitar precisamente el dolor de este tipo de problemas. El contorno corporal es otra fuente también de problemas. Nosotros publicamos hace algún tiempo algunas de las complicaciones que hoy en día es de los artículos más citados en lipoinyección glútea. Voy a mostrar ese caso casi al final, pero bueno, es otra causa también de problemas. La lipoinyección glútea puede causar problemas en el nervio ciático hasta en el 4.8%, no solamente afecciones nerviosas, sino también problemas de mortalidad que tiene que ver, pues obviamente, con la infiltración de grasa en los vasos glúteos, tanto superiores como inferiores, o bien pues, lesiones nerviosas en esa misma zona. La Fuerza de Tarea de la Asociación Americana emitió algunas recomendaciones específicamente para evitar el daño nervioso y la mortalidad aumentada, pues, y que tiene que ver muchas veces con el conocimiento de una buena anatomía, el evitar obviamente la inyección en planos profundos, el uso de cánulas específicas no muy gruesas, más gruesas en lugar de delgadas para evitar justamente el infiltrar la grasa en la zona vascular y obviamente pues nerviosa también, entre otras de las recomendaciones, ¿no? Cuando hablamos de cirugía estética de extremidades, también es algo que puede generarse o podemos tener complicaciones en esta área, ya sea en braquioplastías, no es frecuente, pero se puede presentar. He tenido ya un par de pacientes con lesión del lipo de brazos, que se lastimó el nervio cubital, o bien en pacientes con aumento de pantorrilla, aunque son la mayoría de los nervios de la zona en el plano donde se coloca el implante, son nervios sensitivos, lo cual hace que pues, el paciente normalmente no se queja y no hay como tal reportes de lesiones. Sí, recientemente tuve un paciente con, pues, bueno, primero que nada con una mala posición del implante y por otro lado, pues con un déficit en la extensión del pie y del tobillo, que tiene que ver con el nervio peroneo, probablemente por un abordaje muy alto y tal vez electroestimulación quirúrgica muy intensa en la zona de inserción del implante. ¿Qué hacer cuando tenemos una complicación particularmente de índole nervioso? Bueno, pues lo primero hay que diagnosticarla. Lo ideal cuando tenemos una lesión menor a 3 semanas, pues es utilizar la electroneuronografía. Cuando tenemos una lesión ya de más de 3 semanas, generalmente pedimos electromiografía para definir en base a eso el pronóstico y las características de la lesión. Este algoritmo a mí me ha funcionado bastante bien. Cuando tenemos una lesión advertida, pues lo ideal es hacer una reparación directa y en el transoperatorio estimular eléctricamente el muñón proximal para evitar, bueno, favorecer la reinervación y posterior a esto no es necesario darle más estimulación eléctrica al paciente. Con esto que se dé los 20 minutos transoperatoriamente es suficiente. El problema son todas las lesiones inadvertidas que tienen que ver mucho
con la función facial residual de la electroneuronografía. Normalmente nos reportan en relación a la función residual que tenemos en relación al lado contralateral. Cuando hablamos de una función residual menor al 10%, estamos hablando de un daño nervioso del 90%, lo ideal es reexplorar ese paciente. Cuando hablamos de una lesión o una función residual entre un 11 y un 30%, pues bueno, podemos manejar al paciente con rehabilitación en el entendido de que va a ser una lesión que va a tomarle tiempo al paciente recuperar y que probablemente va a quedar con una secuela, pero pues podemos eventualmente manejar la secuela de manera más directa, sin necesidad de meternos tanto en un procedimiento quirúrgico de manera temprana. Y cuando tenemos una función residual mayor al 30%, normalmente el pronóstico es favorable, no tenemos que hacer más que rehabilitación, el paciente no va a tener secuelas, la recuperación, normalmente cuando hablamos de tiempos de recuperación, se dará en menos de 6 meses, normalmente cuando hablamos de una recuperación o una lesión más moderada, pues hablamos hasta de 8 meses de tiempo de recuperación con la posibilidad de una secuela. Y cuando hablamos ya de un paciente que tuvo una lesión completa o prácticamente del 90%, pues hablamos de una lesión que tiene o va a tardar más de 6 a 12 meses con un daño pues, o una secuela muy importante. Estas son algunas de las lesiones. Normalmente me interesa nada más que vean cómo se puede dar este tipo de lesión. Esta es la cubierta externa del nervio, el epineuro, el perineuro y todos los axones que van en el interior. Cuando hablamos de una axonognesis, hablamos de una lesión que tiene que ver con estas estructuras pequeñas. Toda la estructura externa normalmente se encuentra viable y eso favorece la reinervación. Por esa razón es que este tipo de lesiones, que normalmente son las neuropraxias o axonognesis parciales, normalmente no necesitan un tratamiento quirúrgico. El problema básicamente son las lesiones más severas, que puede haber un daño más, digamos, completo, parcial, pero digamos de un porcentaje mayor del nervio, o una sección completa en el nervio en donde normalmente necesitamos un tratamiento quirúrgico sí o sí. El tratamiento conservador se puede dar, ya les decía, en neuropraxias o axonognesis leves, donde normalmente los pacientes recuperan sin necesidad de tratamiento quirúrgico. Prácticamente al año todos los pacientes ya están recuperados completamente. ¿Cómo manejamos a estos pacientes? Pues normalmente les damos un ciclo de esteroide, 1 miligramo por kilo por día, por 7 a 10 días, después una dosis reductiva, 50% de la dosis, es decir, 0.5 miligramos por kilo por día, otros 5 a 7 días, y luego otra vez 50% de esa mitad de dosis, prácticamente otras 3 semanas, otra semana más, completamos 3 semanas de tratamiento. De esa manera normalmente ayudamos al nervio a desinflamar. Hay algunos estudios que hablan de la utilidad del nimodipino, que es un calcio antagonista que evita el que entre calcio y que evita que entre fibrosis o colágena particularmente al nervio. Entonces eso eventualmente ayuda a disminuir fibrosis y favorecer la reinervación. Entonces por eso es importante darlo por lo menos 30 días, 30 miligramos 3 veces al día, teniendo en cuenta que este medicamento puede bajar la presión. Entonces es muy importante monitorizar muy bien la presión arterial para dar la dosis de este medicamento. Y lo tercero, a mí me gusta normalmente manejar el núcleo MP forte, que pues son fosfatos que normalmente ayudan en el proceso de remielinización del nervio. Eso favorece, digamos, una lesión térmica o desmielinizante, puede ayudar a mejorar rápidamente esto. Normalmente las lesiones de este tipo se recuperan con medicamentos sin necesidad y rehabilitación, evidentemente sin necesidad de hacer nada. En pacientes que tienen lesiones más severas, evidentemente el tratamiento es quirúrgico. Esta es una paciente que fue sometida a una aritidectomía, tuvo una lesión nerviosa del tronco cérvico-facial, entonces tuve que hacer una reparación directa, es el caso que les hablaba hace un momento. Este es el tratamiento, la cirugía, el resultado de la cirugía prácticamente a las pocas semanas de la operación, y esto es prácticamente ya el resultado a los 6, 8 meses después de la cirugía, con una recuperación prácticamente completa. Este es uno de los casos probablemente más grandes, más aparatosos que me tocó atender, una lesión bilateral del nervio ciático por lipoinyección.
glútea. La paciente en el momento de la operación, bueno, prácticamente tenía 3 meses de la lesión, bueno, de la lipoinyección. Había recuperado parcialmente la movilidad de la pierna del lado izquierdo, pero tenía afectado todavía la lesión, estaba muy marcada en el lado derecho. Entonces fue necesario hacer una exploración. Vean ustedes, nos tuvimos que meter evidentemente abajo del glúteo, pues encontramos grandes cantidades de grasa envolviendo el nervio ciático, no solamente en esta zona alrededor del nervio, sino infiltrado el nervio ciático, es decir, grasa en el interior del nervio ciático. Eso pues evidentemente explicaba la lesión. Tuvimos que limpiar este nervio, abrir el nervio, limpiar todos los axones, los fascículos de grasa para poder lograr realmente pues quitar ese mecanismo o ese efecto mecánico de la grasa sobre el nervio, y de esa manera pues logramos que el paciente recuperara la función. Muchos meses después, no es una lesión muy alta y evidentemente la recuperación es lenta, toma tiempo, además de dejar una cicatriz pues de muy mala calidad. Esta es la otra paciente que les mencionaba, donde bueno, pues tenía un daño secundario, una liposucción en el codo, con una atrofia importante de los músculos intrínsecos, una mano pues característica de una lesión cubital, y que bueno, pues fue necesario reintervenir, realizar unas transferencias nerviosas en ella, de mediano a cubital, y prácticamente después de un lapso de tiempo la paciente recuperó ya la función, el criss-cross que se llama, que pues bueno, la función de los músculos intrínsecos, logrando una recuperación adecuada, sin obviar evidentemente pues bueno, la cicatriz que pues bueno, este tipo de pacientes pueden tener. He tenido por ahí también un paciente con dolor crónico después de una mamoplastia de aumento. La verdad es que esta paciente tuvo relación más con el tamaño del implante. Tuvimos que explorar, evidentemente, encontramos uno de los nervios estaba, digamos, como muy elongado. Hicimos un poquito de neurolisis del nervio, liberamos el nervio de la cápsula y colocamos un implante un poquito más pequeño. De esa manera prácticamente se resolvió el problema. Y por último, bueno, pues una complicación de una blefaroplastia, una infección posoperatoria, un hematoma que se infectó. Entonces, bueno, fue necesario hacer una debridación amplia, evidentemente de un paciente diabético que tuvo, obviamente, después de esta complicación, una necrosis de piel muy seria, muy grave. Fue necesario realizar un colgajo miofuncional para, pues, justamente darle o recuperar ese músculo orbicular que había tenido. Hicimos un injerto cruzado y luego, pues obviamente se reinervó este músculo y este injerto con esta técnica. Y bueno, pues con esto termino, para no extenderme más, esperando pues que haya sido de atención, bueno, de agrado para ustedes, que haya despertado su interés y que, bueno, si hubiera alguna pregunta, alguna cosa, con mucho gusto estoy para servirles. Muchísimas gracias, Alex. Oye, eso fue una cátedra, parecía que estuviéramos de R1 volviendo a aprender. Tenemos saludos de Daniela Gutiérrez, esposa de Chava desde Tijuana. Dice, espero que me recuerde el maestro, aunque sea dermatóloga. Claro, me colé con mi esposo para ver la plática del maestro. Te mando un saludo desde Tijuana. Muchas gracias, igualmente. Tus colegas, y me dice, seguro te recuerda, claro. Alex da cursos no nada más a médicos cirujanos, también a estudiantes en medicina. Entonces, quería ver contigo algo, si podías ayudarme, por favor, con un par de preguntas. Cuando tú estás abordando esas complicaciones, ¿qué privilegias? ¿Privilegias en ese compromiso estético, motor, la calidad de vida del paciente o lo que el estigma le puede causar en su proximidad de familia o de componente social? ¿Cuál es tu decisión, sabiendo que al final la palabra la tiene el paciente, pero puede ser influido por temas que rebasen finalmente la cuestión de salud y vayan más hacia la cuestión de aceptación social? ¿Cuál es tu decisión como microcirujano? Mira, la verdad, bueno, muy buena pregunta, Manuel, gracias por preguntarme. Tiene que ver sin duda preguntándole al paciente cuál es obviamente el interés más importante, pero cuando se tiene que privilegiar la vida o cuando se tiene que privilegiar obviamente una situación, digamos, que tiene que ver con un problema pues mayor
hablamos de una terapia intensiva o un problema a lo mejor que demanda una atención o un problema mayor. Evidentemente, pues lo primero es la vida, la función queda en segundo término. Cuando el paciente ya resolvió el tema, pues a lo mejor de gravedad, que lo tenía a lo mejor aquejado, ya sea por un sangrado, ya sea por un choque séptico, ya sea por una situación de este tipo, de esta naturaleza, pues entonces ya podemos enfocarnos al manejo de las secuelas o de los problemas funcionales de índole pues, nervioso o de índole estético, ¿no? En general. Pero eso sería en general, digamos, la forma o mi pensamiento tal vez de tratamiento para este tipo de pacientes. Muy bien. Específicamente en la región gluteal que enseñaste, ¿qué privilegias tú para disminuir el riesgo de presión del ciático entre la cirugía sola con implante o híbrida implante con grasa? ¿Cuál es tu decisión y elección? Primera elección, pues. Mira, yo prefiero sin duda la grasa. La escuela donde yo me formé en realidad, pues siempre ha sido como una escuela de tejidos autólogos o de tejido de injertos propios, etcétera, ¿no? Evidentemente, bueno, he puesto algunos implantes de la mano y con ayuda de algunos otros cirujanos. No es algo que yo haga de rutina. Evidentemente entiendo que hay indicaciones para colocar implante más grasa o poner grasa sola o poner el implante solo. Evidentemente esto depende mucho de la experiencia del cirujano que realiza con frecuencia este tipo de cirugía, pero desde mi punto de vista, bueno, yo me inclino más o me siento más cómodo poniendo grasa que poniendo un implante, probablemente por la zona, probablemente por tal vez por las áreas o los vasos anatómicos, bueno, la anatomía que sé que es compleja, a lo mejor por las que conozco tal vez la posibilidad de alguna complicación, pues, probablemente desde el punto de vista nervioso, que bueno, no es una limitación, la grasa puede generar también problema, pero al final del día creo que hay más protocolos desde seguridad, desde mi punto de vista, para poner grasa que para poner un implante. Esa es mi percepción. Muy bien, muy claro, clarísimo. Nos manda saludos la doctora Cristina Liébana desde Querétaro. Gracias, Auvernia, Emanuel, y saludos y un abrazo al doctor Alex Cárdenas. Te recuerda cuando estaba en Medicasur con la doctora Alfonsina Ávila. Ahorita tu punto de vista como microcirujano y cirujano, digamos que hace tanto reconstructiva como estética, cuando estamos abordando cada día más procedimientos menos invasivos, que por sí solos llevan también un riesgo, ¿cuál ha sido en tu práctica lo que más has presenciado? Es decir, si las complicaciones post cirugía son mayores o si se ha invertido a lo largo del tiempo con la proliferación de actos y de procedimientos no quirúrgicos, o vamos a llamarlos medianamente o mínimamente invasivos. ¿Qué ves tú en la consulta? Sin duda, bueno, la fuente más importante de lesiones, particularmente, bueno, lesiones nerviosas, son obviamente los procedimientos invasivos, los procedimientos quirúrgicos. Es mucho más frecuente, evidentemente, un nervio lastimado facial o en algún área, pues con este tipo de técnicas, ¿no? De lo que yo llevo digamos, que tengo uso de memoria en este momento, yo me acuerdo solamente de un caso de lesión nerviosa con un aparato que producía tightening de la piel y que, bueno, se utilizaba básicamente para mejorar la calidad de la piel de manera subcutánea, como para tratar, obviamente, como si fuera una radiofrecuencia. Quiero entender, no conozco bien el aparato, conozco bien al cirujano y obviamente, bueno, pues él de hecho utilizó esta técnica para esta paciente. Entiendo que no fue un procedimiento tan invasivo, sino fue tal vez un procedimiento de mínima invasión a través de la cual se metió como esta cánula o digamos, como este tipo de dispositivo que produce calor y que finalmente el daño fue térmico en el nervio, ¿no? Fuera de eso, en realidad,
y bueno, créeme que trabajo también con la doctora Alfonsina, sigo trabajando, tengo acceso a lo mejor a todos esos aparatos. No he visto como tal tantos problemas desde el punto de vista de nervios o de complicaciones con ese tipo de aparatos. Evidentemente hay otro tipo de complicaciones que tienen que ver más a lo mejor con problemas, pues a lo mejor con la piel, tal vez con infecciones de piel, con problemas de cicatrización de la piel, etcétera, etcétera. Pero evidentemente si hablamos de lesiones o de problemas invasivos desde el punto de vista nervioso, planos profundos, músculos, nervios, vasos, pues tenemos que hablar de procedimientos invasivos. Muy bien. Ese tema es tan extenso que sin duda estamos anunciando desde OVE que estamos en contacto con tu institución, no el GEA, sino también la UNAM, para poder volver a reanudar cuando lo permitan las condiciones con esos cursos de anatomía que hace muchos años, te acordabas, hacíamos cuando estábamos con una marca de toxina botulínica en cadáveres frescos. Así que seguramente te pediremos colaboración como microcirujano y como anatomista que eres para sobre todo las zonas las más delicadas, algunas de las que presentaste el día de hoy. Quería agradecerte infinitamente, son muchas más preguntas, pero por respeto de la hora y del tiempo tuyo y de nuestra audiencia, las haremos en privado. Quiero no dejar de decir que Alexander Cárdenas es disponible en Facebook en DR Alexander Cárdenas, también en su sitio web DR-medio alexandercárdenas.com. No dejen de seguirlo y siempre atento a darles tips, que sea de México o en el resto del mundo, conectados, ayudándonos en esos momentos donde la seguridad debe de ser la primera opción para nuestros pacientes y no caer en la tentación de lo rápido, lo fácil que a veces, o lo barato que a veces sale, sabemos, muy caro. Te quiero agradecer, Alex, no te nos vayas. Quiero decir que relacionado a este tema, 3 de tus colegas, incluyendo el doctor Fer Pale, colega de Patrick Tonart, que tú conociste personalmente y acogiste Energía González, estará platicando el día sábado con Tulip, que representamos en México, como sabes, como Auvernia, junto con el doctor Marten, también muy reconocido, y el doctor Gavani estarán en vivo el sábado a partir de las 7 de la mañana, hora México Centro, para justamente el tema de Microfat y Nanofat, un webinar donde te tienes que preinscribir y te da el derecho, si lo deseas, de tener acceso a 20% de descuento directito de cualquier aditamiento o accesorio, cánula y otros de Tulip en la página oficial a través de Auvernia. Nosotros como representantes y distribuidores exclusivos de la marca para México. Así que te damos cita para el día sábado si te interesa, sin costo, obviamente, un webinar más a través de Auvernia con Tulip desde California, Europa y Estados Unidos, donde estarán conectados 2 de los 3 speakers. Ha sido un enorme gusto. Recordemos que semana que entra tendremos una agenda. Gracias, Carlos, y nos puedes volver a encontrar siempre en el canal de YouTube. Estaremos con Severia, con una doctora francesa, enlazándonos desde Francia, desde Irán y China. Eso será el día miércoles 25 de noviembre, en una semana exactamente a las 10 de la mañana, efectos secundarios de los procedimientos estéticos, para que veas que estamos en el mismo tema, pero abordado desde 3 dimensiones con médicos que hablan de la reconstrucción de la cicatrización y de cómo tratar esos efectos secundarios que sean en el componente vascular o en el componente cicatricial. Aquí no hablaremos de cirugía, sino de cómo corregir eso con tópicos y otros procedimientos menores. Estaremos también el mismo día, jueves 26, para la segunda vuelta con Diana Forero en vivo y a color desde Colombia, Bogotá, para el protocolo BioNutriShape. Si te perdiste el anterior con la doctora, pues será una ocasión de verla, si no, la repetición en el canal de YouTube a la 1 de la tarde, mediodía, el día jueves 26, y terminaremos la semana también ese mismo día con un taller de láser fotona más exosomas, una combinación increíble con Ricardo Galván en vivo desde nuestro centro de capacitación de la Ciudad de México y la doctora Joana Guerrero Santos. Estaremos el día jueves, mismo día, a las 8 de la noche, el día jueves 26, semana que entra. Así que otra semana muy nutrida de OVE, Online Virtual Education. Vuélvenos a encontrar, por favor, esa plática de Alex a partir de mañana y todas las anteriores en el canal de Auvernia Oficial, más de
1,740 médicos registrados para poder ver con tranquilidad cuando lo deseas desde tu consultorio, tu casa, las mejores pláticas que les hemos ofrecido y siguen vigentes porque son temas que se deben de ver y volver a ver y a reflexionar. No todo se puede digerir en una sola ocasión. Gracias, Carlos Pechir, gracias a Diana, gracias a todo el equipo de OB que lo hace posible. Nos estaremos viendo semana que entra. No dejes de evaluarnos. Te damos cita, como siempre, en Facebook, en Instagram, para ver las noticias, los lanzamientos. Me dijeron que el doctor está usando algunos de nuestros aditamientos de Microfat. También el doctor Alex Cárdenas nos podrá compartir con la doctora Berta, con los otros médicos que lo están usando, el kit de AdipsCult. Otro tema, otro webinar que les dimos para complementar de cómo trabajar en toda seguridad con la grasa Microfat. Es el tema con AdipsCult. Así que gracias por la confianza, Alex. Gracias a todo el equipo. Gracias a Auvernia y sobre todo los distribuidores autorizados que les llevan en todo el país los productos, las soluciones para apagar incendios como la hialuronidasa, pero también para prevenir daños y haciéndolo bien desde la primera. Y hoy fue un día más para aprender a prevenir, aunque a veces hay que corregir. Es la labor también de todos los doctores y ustedes. Primero, Alex, ha sido un enorme gusto compartir contigo el día de hoy el programa. Te volvemos a ver con gusto en siguientes temas. Tienes mucho más que compartir con nosotros. ¿Una palabra de conclusión? Nada más, muchísimas gracias por la invitación. Realmente honrado y agradecido contigo, con Carlos y, bueno, sobre todo con Auvernia, pues por formar parte de nuestro armamentario quirúrgico y por estar siempre con nosotros, enseñándonos y dándonos siempre, ayudándonos en todo sentido con los pacientes. Pues así será y así seguirá siendo. Por muchos más años, festejamos 10 años de Auvernia este año, pero gracias a ustedes tendremos muchos más juntos y no solamente en la parte comercial, también en la parte educacional como el de hoy, porque es lo principal, saber usar las armas antes de dispararlas. Así que les mandamos un fuertísimo abrazo, agradeciendo a cada una y cada uno conectado el día de hoy, siendo las 57, semana 34. Nos vemos semana que entra con ese programa muy nutrido. Muchas gracias a cada una y cada uno y esté safe, cuídense por favor, sana distancia y todos los cuidados porque sí, sigue eso y seguirá por un tiempo más. Lo sabemos, pero ya aprendimos a vivir con cautela. No bajemos la guardia, nunca, jamás. Gracias, hasta semana que entra. Un abrazo, Alex, un abrazo a todos. Bye, bye. Gracias.